Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya si alguien más se integra, que lo vaya haciendo sobre la marcha. ¿Sí me escuchan bien? Sí, maestro, muy bien. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a trabajar lo que son dos temas principales. Vamos a dar la introducción de lo que es la diversidad en el aula para posteriormente el día de mañana aterrizar en lo que es el MASE y lo que es el DUA, el diseño universal del aprendizaje. Y posteriormente vamos a trabajar lo que es nos falta el PMC, lo que antes conocíamos como la ruta de mejora, lo que ahora es el programa estratégico de mejora continua. Y nos falta también la parte del consejo técnico y un repaso. Vamos a hacer un repaso general. El día de hoy, esta sesión es meramente o lo más fuerte es trabajar con lo que son las teorías del aprendizaje, que son pues son bastantitas y la cantidad de información pues es amplia. Entonces, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Fíjense, vamos a primero a entender que la parte de la educación inclusiva nos dice la UNESCO en su artículo primero de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, que cada persona debe de contar con posibilidades de educación para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Es decir, nos maneja un concepto que se llama escuela para todos. La escuela para todos va más allá de nada más darle el acceso a la escuela, o sea, es como les comentaba, no solamente implica que el estudiante acceda, esté dentro de la escuela, ok, ya está dentro de la escuela, ya ingresó, ya son las 7 de la mañana, la 1:30, ya está dentro de las inmediaciones de la escuela, ¿no? Ya está dentro de la escuela. ¿Ahora qué? Ya eso no implica el acceso nada más, sino implica que todos los mecanismos, es decir, todas las estrategias, todos los estilos, los ritmos se reconozcan de ese estudiante para poderle darle una educación de excelencia, que en este caso, acuérdense que la excelencia se maneja este concepto a partir de la nueva escuela mexicana en la reforma 2017 el concepto de calidad, ¿no? Pero acuérdense que tanto estos dos conceptos van marcados a que no solamente es darle el conocimiento al estudiante, sino es reconocer todo el proceso que conlleva el aprendizaje, la parte emocional, la parte social, la parte familiar, reconocer que cada uno de nosotros y especialmente de los estudiantes proviene de un contexto diferente y nosotros debemos adecuar todas esas estrategias a lo que el alumno necesita para que pueda aprender. Entonces, la educación inclusiva nos dice la UNESCO que no solamente es darle el acceso, sino es reconocer que cada estudiante tiene características, intereses, capacidades y necesidades propias. Y esta educación de excelencia o esta escuela para todos, pues debe de satisfacer todas esas características, intereses, capacidades, necesidades, reconocerlas y satisfacerlas para que pueda aprender, ¿sale? Entonces, ¿quién debe de tener conocimiento de todas esas gamas de características? Pues el docente. El docente es quien va a tener que reconocer a través de un diagnóstico qué es lo que mi estudiante, o más bien, qué tanto mi estudiante tiene, ¿no? Cuando ingresa a las aulas, ¿no? De conocimientos, cómo está emocionalmente, cuáles son sus contextos, de dónde proviene, qué necesidades educativas tiene, etcétera. Cuando hablamos de reconocer todas estas características, intereses, capacidades y necesidades, entonces estamos hablando de que la educación se vuelve inclusiva y no meramente de acceso. Entonces, las escuelas deben acoger a todos los niños y niñas y adolescentes independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Es decir, hace algunos años, hace aproximadamente 10 años, si llegaba alguien, por ejemplo, una persona, un alumno, alumna con alguna discapacidad, pues el directivo generalmente, ¿qué hacía?
pues daba la indicación al padre, madre de familia de que la escuela no lo podía atender porque no estaban capacitados toda la escuela o no tenían los instrumentos necesarios. Y entonces lo canalizaba o lo mandaba a escuelas donde lo podían atender. A partir de la reforma del 2011, que es una reforma constitucional y también educativa, pero sobre todo constitucional, que nos habla acerca de los derechos humanos y cómo los humanos tenemos este derecho a la educación como uno de los tantos derechos que hay, pues obviamente no podemos negar el acceso. Entonces, ¿qué pasa con las escuelas? Les llamaban las escuelas regulares. Estas escuelas regulares, pues deben de dejar estas prácticas atrás y empezar a permitir el acceso a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas. Es decir, llegan estudiantes con alguna discapacidad, por ejemplo, una discapacidad física, con una discapacidad mental, alguna discapacidad intelectual, alguna discapacidad auditiva, no lo sé, alguna, y la escuela ya no puede negar ese acceso. ¿Por qué? Porque se está violentando el derecho a la educación de esta persona. Y entonces, ¿qué pasa si no estamos o no están capacitados en esa escuela? Pues la escuela tiene la responsabilidad, primeramente, acuérdense que va en cascada, desde supervisión, capacitar a directivos para que estos a su vez capaciten a su personal docente para poder atender estas necesidades de los estudiantes, pero ya no decir o dar argumentos en donde pues los mandaban a escuelas especiales, sino ya las escuelas regulares tienen la capacidad y tienen la obligación de atender estas necesidades y estas condiciones en las que los estudiantes provengan, así como a niños que viven en la calle, que trabajan, que niños en poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas, culturales, de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas. ¿Sale? ¿Quién lo dice? Pues lo dice la UNESCO. Entonces, esta parte es que las escuelas deben de dar acceso como parte del derecho a la educación y posteriormente adaptar y generar las estrategias necesarias para poder implementar una educación de excelencia. Entonces, ¿qué características tiene una escuela inclusiva? Una escuela inclusiva va a reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a esas necesidades. No solamente se queda en el, pues ya te identifiqué que tienes un estilo de aprendizaje más lento que otros, tienes a lo mejor un ritmo más lento que otros y tienes un estilo musical, ya lo reconocí, ya lo tengo, ya sé que tienes esa necesidad educativa, pero yo sigo con mi práctica tradicional, ¿no? Yo sigo con mi práctica tradicionalista como docente y entonces, pues aprendas o no aprendas, yo ya di el contenido. No, sino que aparte de reconocer esas necesidades, esos estilos, esos ritmos, si tienes o no una necesidad educativa especial, si tienes o no una discapacidad, ahora yo tengo que adaptarme a ti como estudiante para que puedas aprender, ¿sale? ¿Y cómo o dónde manifiesto? Acuérdense que siempre, dónde voy a manifestar todas esas adaptaciones, esas adecuaciones curriculares, esas adecuaciones, las voy a adaptar en mi planeación como docente, ¿sale? Y como directivo, ¿dónde voy a adaptar esas necesidades? Acuérdense que va de lo macro a lo micro, es decir, de más a menos. ¿Dónde yo como directivo voy a adecuar todas esas necesidades que ya detecté y cómo voy a implementar estrategias para dar solución? ¿En dónde lo plasmo? Pues lo que es mi PMC, mi Programa Estratégico de Mejora Continua. Es ahí donde plan estratégico de mejora continua, es ahí donde lo voy a plasmar. Y docente, ¿dónde plasmas ya directamente el trabajo con los estudiantes? Lo plasmas en tu planeación. Es ahí donde nosotros vamos a dar la visibilidad de todas las adecuaciones que estamos haciendo. Entonces, estas escuelas inclusivas pues van a adoptar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Acuérdense que decíamos en sesiones anteriores, cuando hablamos de ritmos,
hablamos de los tiempos en los que un estudiante aprende, si es un ritmo rápido, si es más lento, pero son aquellos momentos, o sea, hablando en temporalidades, si es en qué momento está aprendiendo mi estudiante y en qué temporalidad, en qué tiempo, si es rápido, si es más lento, si se adecua o no. Y cuando hablamos de estilos, son, acuérdense que hay diferentes teorías. Una de ellas es la teoría de Gardner, donde nos dice que las personas aprendemos dependiendo un estilo predominante, pero no único. Es decir, yo como persona no solamente voy a aprender de una sola forma. De hecho, todos los seres humanos aprendemos de acuerdo a la teoría de Gardner en todos esos estilos, pero una predomina o varias predominan que otras, ¿no? Es, por ejemplo, Irving aprende de manera más lúdica, más verbal y tiene es un ritmo más, vamos a ponerle normal, pero su estilo predomina en el estilo musical. ¿Y cuál no predomina? El matemático, lógico matemático. Pero no quiere decir que yo no voy a saber ni sumar, ni restar, ni nada que ver con números. Simplemente va a estar ahí, pero no está desarrollado, no está potencializado. Porque de acuerdo a la teoría de Gardner, los seres humanos vamos a ir desarrollando, es decir, vamos a ir perfeccionando ese estilo en el que nosotros predominamos, pero no quiere decir que los otros que no predominamos estén inexistentes o no estén latentes, están ahí, simplemente que están en menor cantidad. Entonces, la escuela inclusiva, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a reconocer estos estilos y estos ritmos, pero no solamente los va a reconocer, sino que los va a atender. Y ahora, ¿qué más hace una escuela inclusiva? Pues garantiza una enseñanza de calidad o de excelencia a través de un programa de estudios apropiado. El programa de estudios, pues nosotros no lo implementamos. ¿A qué se refiere que el programa de estudios debe de ser apropiado? Bueno, esto implica desde la parte estructural, o sea, es decir, desde la propia Secretaría de Educación Pública, los planes y programas que ellos dan, que ellos nos dan, están adecuados, entre comillas, porque sabemos que a veces son pues copias piratas de otros modelos educativos de países más desarrollados y que los contextos sociales son totalmente diferentes al contexto mexicano, pero que bueno, están adecuados supuestamente a la necesidad de México y por eso se vuelven apropiados. ¿Por qué? Porque van a satisfacer las necesidades de una educación en donde se desarrolla nuestro país, ¿no? Debemos utilizar recursos adecuados y debemos de dar una relación con la parte comunitaria. Esto no es nuevo, o sea, a lo que me refiero es la nueva escuela mexicana en esta nueva parte de los programas sintéticos y analíticos no son nuevos porque ya se venían trabajando desde la parte o desde el año 2011 la reforma de la RIEP, la Reforma Integral de Educación Básica, ya empezaban a reconocer al contexto. En los principios pedagógicos de la Reforma 2011 hay un principio pedagógico en donde reconoce ya la participación de los padres y madres de familia, ¿no? Y cómo lo enlaza con, por ejemplo, hay otro que dice abordar temas de relevancia social y hay otro que es a trabajar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces no es algo nuevo, simplemente que se le da más énfasis al reconocer que un estudiante no nada más aprende, y esto tampoco es nuevo, que no aprende solamente en la comunidad, perdón, en la escuela, sino que aprende en sus diferentes contextos y uno de ellos es la propia comunidad y que el estudiante está influenciado de esa comunidad para poder potencializar ese aprendizaje que se refuerza dentro de las aulas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, este enfoque de lo comunitario no es algo nuevo dentro de la nueva escuela mexicana, solamente que se le da más prioridad o se le da más peso ahorita a la parte comunitaria. Pero bueno, las escuelas inclusivas entonces reconocen las necesidades de los estudiantes, se adapta a sus estilos y ritmos y va a garantizar una educación de excelencia en donde adapta los recursos
se relaciona con la comunidad y sobre todo cuando hablamos de comunidades, involucramos a padres y madres de familia dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes y obviamente a través de un programa de estudios adecuado. Que ese programa, vuelvo a repetir, nosotros no lo adaptamos. Si por ahí hay más bien no lo implementamos, no lo hacemos, ¿no? Pero sí lo podemos adaptar. ¿A qué me refiero? Acuérdense que a partir del 2017, con estos temas de aprender, aprendizajes clave, nosotros vamos a ir reconociendo aquellos aprendizajes que sabemos que de acuerdo a nuestra comunidad van a ser más importantes que otros. Y entonces los vamos jerarquizando, los vamos adaptando. Pero no metemos como tal nosotros nuestra propia currícula, sino que ya está determinada. Solamente nosotros le damos la prioridad a algunos conocimientos que a otros. A eso se refiere con adaptar y apropiarnos de eso. Ahora, el enfoque inclusivo, entonces, busca atender barreras. Acuérdense que existen barreras para el aprendizaje, ¿sale? Antes de continuar con esta diapositiva, voy a dejar de compartir para compartir otro documento. Aquí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Sí, Ok, maestro. gracias. En este documento, que es el documento del MASE, que lo vamos a desarrollar la siguiente sesión, que es el día de mañana, pero me interesa trabajar en esta página específicamente donde nos explica qué es una barrera para el aprendizaje y la participación. ¿Qué dice? Fíjense, el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación es un elemento central de una educación inclusiva, donde se articulan estrategias de análisis, identificación y sistematización de los factores y contextos que dificultan y o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje, con la intención de actuar proactivamente para su disminución o eliminación. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros como docentes o como directivos? Nosotros vamos a tratar de disminuir o eliminar definitivamente esas barreras para el aprendizaje. Pero las barreras ya vienen con el estudiante o las barreras se crean. Las barreras se crean. Es decir, un estudiante, yo no puedo decir, es que tú ya vienes con una barrera para el aprendizaje. No, sino que el contexto le da al estudiante o le va a impedir al estudiante que aprenda por cierta característica de ese contexto. Se desarrolla esa barrera para que el alumno no pueda aprender de manera adecuada. Entonces dice, las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre el estudiante y los contextos, de la mirada en el entorno a un otro, que implica la condición humana, de la elaboración de políticas, de la configuración de la cultura y de las prácticas generadas en la institución. ¿Cómo puedo yo ejemplificar esta parte donde dice que la barrera para el aprendizaje se va a dar a través de una interacción entre la persona y el contexto? Ah, pues bien fácil. Imagínense que llega a nuestra escuela fulanita de tal, llega un estudiante que tiene una discapacidad física y por lo tanto usa un instrumento que le permite andar, que es una silla de ruedas. Entonces, él llega junto con su madre, lo inscriben en la escuela, pero ya cuando da el primer inicio de clases, se da cuenta el estudiante que no tiene ninguna posibilidad de acceder al baño. ¿Por qué? Porque no hay rampas. No hay rampas que le permiten acceder al baño porque hay un escalón y aparte a los salones de clase le cuesta mucho trabajo acceder y también salir porque no hay rampas. Entonces, el alumno se está enfrentando con una barrera de infraestructura, una barrera física. Esta barrera no es para el aprendizaje, sino es una barrera de participación, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa o qué debe de hacer? El docente no es quien va a dar solución a eso, sino el directivo o los directivos son quienes van a dar solución a esta barrera. Entonces, ¿qué debe de hacer el directivo? Eliminar esa barrera para la participación.
¿Cómo? Pues utilizando la estrategia que ellos necesiten o que vean más conveniente, pero en donde van a poner rampas. Una vez que hayan las rampas, el alumno va a poder acceder a todos los espacios de la escuela. Y entonces esa barrera que se creó en la institución, que eso era una práctica generada por la institución porque no las necesitaban, entonces ya se rompe esa barrera y el alumno ya puede empezar a participar y por lo tanto a aprender. Entonces, a eso me refiero con que es una barrera para el aprendizaje y la participación. Se da o se crea mediante el contexto, no mediante una cuestión o un enfoque natural. Es decir, una persona no viene con una barrera, sino el contexto la da o la desarrolla, ¿no? Otro ejemplo es en cuanto al aprendizaje, es un alumno que está diagnosticado con, por ejemplo, con TDA, se inscribe, tiene trastorno de déficit de atención, ya viene con todo el diagnóstico, los docentes del primer grado lo que hacen simplemente es decir, pues mira, tú con que estés quietecito jugando en ese lado, no me hagas brullo, no me interrumpas la clase, no me distraigas a los demás y tú vas a tener tu 10. Pues es obvio que el alumno no va a aprender, ¿no? Porque el alumno va a estar enfocado a nada más estar jugando. Entonces, ahí se está enfrentando con una barrera para el aprendizaje. ¿Quién pone la barrera? El propio docente. ¿Por qué? Porque no está adecuando o no se está adaptando a las necesidades que tiene este alumno con un diagnóstico de TDA. Entonces, eso es la explicación de lo que es una barrera para el aprendizaje. Por lo tanto, hacer referencia a un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación no es una idea circunscrita a aquellos sujetos con características o condiciones de su vida particular, sino implica a todo el alumnado. Es decir, una barrera no es porque tenga una característica o una condición. O sea, no por el hecho de que un estudiante tenga una discapacidad, automáticamente ya tiene una barrera para el aprendizaje. No. O sea, fulanito Pérez tiene una discapacidad, pero él aprende, participa, hay rampas, está adaptado a todo, la escuela está adaptada para que él pueda desenvolverse de manera adecuada dentro de la escuela y por ende aprender. Pero Juanita no tiene una discapacidad, pero no aprende. Entonces, las barreras no van a ser exclusivamente de una condición o de una característica, sino que se pueden desarrollar o se pueden enfrentar a un estudiante en cualquier momento de su vida académica, ¿sale? Entonces, es importante empezar a determinar el por qué se están dando estas barreras para el aprendizaje. Asumir el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación como eje vertebral de la educación inclusiva es el punto nodal para eliminar o disminuir las situaciones o condiciones que gestan actitudes de rechazo o discriminación de los profesores, padres de familia, los propios alumnos y alumnas hacia aquellos sujetos considerados distintos por tener características específicas de cultura, etnia, género, físicas o cognitivas. Es decir, la discriminación y el rechazo se vuelven una barrera para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué? Porque van a impedir que el estudiante, se sienta en un ambiente adecuado, libre de violencia, libre de acoso, libre de discriminación, y por lo tanto el aprendizaje pasa a segundo término porque el estudiante está centrado en otras circunstancias en donde se le está agrediendo y por lo tanto no está aprendiendo. Entonces la discriminación y el rechazo también se vuelven una barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, este enfoque, vamos a retomar, el enfoque inclusivo busca comprender estas barreras y desarrollar escuelas comunes que sean capaces de satisfacer las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. La educación inclusiva va a buscar reducir o eliminar todos los tipos de barreras del aprendizaje y la participación y desarrollar escuelas ordinarias capaces de satisfacer las necesidades de todos los alumnos y las alumnas.
¿sale? Entonces, las escuelas inclusivas, aparte de reconocer las diferentes necesidades, aparte de adaptar a estilos y ritmos, aparte de utilizar recursos adecuados, generar relaciones con las comunidades y los padres y utilizar contenidos adecuados, aparte se le suma que va a tratar de disminuir o definitivamente eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación. Esas son escuelas inclusivas. Y esto de escuelas inclusivas, compañeros, compañeras, es algo que les van a preguntar de cajón. Es sí o sí les van a preguntar acerca de las escuelas inclusivas. ¿Sale? Como un caso vas a detectar que se está violentando a lo mejor algún derecho del estudiante, pero también se están generando barreras. Y como tu docente o como tu directivo a tu comunidad vas a darle solución a que se elimine o se disminuya esa barrera para el aprendizaje. ¿Sale? Acuérdense que en función de lo que vayas a hacer en tu examen, va a ir en función de la respuesta. ¿A qué me refiero? Si tú vas para directivo, subdirector, director, supervisor, tus respuestas van enfocadas a un macro, es decir, tus estrategias de solución ante todos los casos que te pongan van a ir en función de solucionar a través de un todo. ¿Quién es tu todo? Toda tu comunidad educativa. Si vas para docente, promoción horizontal en docencia o la parte de ingreso o todo, horas adicionales, va en función de solucionar dentro de tu espacio laboral. Bueno, el espacio laboral pues es toda la escuela, pero me refiero dentro de tu espacio académico, que es el salón de clases con tu grupo en específico, ¿vale? Bueno, ¿qué significa educar desde la diversidad? Cuando hablamos de diversidad educativa, nos vamos a referir a todas y cada una de las características físicas, cognitivas, culturales, sociales, económicas y familiares que van a definir a los estudiantes, cuyo papel es determinante para el proceso educativo. Es decir, todas estas características de una persona van a influir en cómo aprende. O sea, incluso pongámoslo ahorita en ejemplo de cada uno de nosotros. O sea, si nosotros estamos en una situación de enfermedad, pongámosle, ¿no? De repente, pues la parte cognitiva pasa a segundo plano, a lo mejor el contexto cultural donde yo vivo ahorita está muy violento, la parte social está violenta, la parte económica hay problemas económicos, familiares, o sea, si todo eso se ve lastimado en algún punto de nuestras vidas, pues obviamente la parte del aprendizaje pasa a segundo plano. Ahora imagínense un estudiante y adolescente que está en una situación caótica de repente en su mente, pues obviamente la parte del aprendizaje pues ya no le da tanta importancia o no le da tanta relevancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero reconocer estas características. Una vez reconocidas, ¿cómo vamos a implementar estrategias para poderle dar una enseñanza de excelencia? ¿Sale? Ahora, los modelos educativos tradicionales se han fundamentado en la homogeneidad, es decir, para todos, ¿no? Tú tengas problemas o no en tu casa, tú tengas dinero o no en tu casa, tú aprendas de tal o cual manera, no me interesa, ¿no? O sea, los modelos educativos tradicionales se enfocan en un todo para todos, sin importar esas diferencias o esa diversidad que se pueda presentar. Son prácticas igualitarias en las cuales la exigencia en rendimiento y aprovechamiento académico hacen evidente la brecha de desigualdad entre las y los estudiantes. ¿Por qué es importante aquí mencionar esto, no? O retomar esto, una brecha de desigualdad. Si yo no reconozco que fulanito tiene una problemática económica muy fuerte en su casa y yo les estoy pidiendo a todos que me hagan una maqueta, que el mínimo costo de esa maqueta van a ser 200 pesos, pues obviamente fulanito no va a poder hacerlo o sea, por más que quiera hacerlo, no lo va a poder porque no tiene el recurso, está en una situación difícil. Pero si yo ya reconozco como docente que fulanito está en una situación difícil, voy a decir, ah, bueno, pero tú lo vas a poder adaptar de esta manera. Vamos a hacerlo en dibujo, vamos a hacerlo en una cartulina y tú vas a hacer tu maqueta en segunda dimensión, no sé, o sea, lo vas a poder implementar
de alguna manera en que el estudiante pueda acceder a esa práctica y acceder a ese conocimiento, pero reconociendo que está en una situación difícil o en una situación económica distinta. Entonces, lo anterior daba origen a que los niñas, niñas y adolescentes y adultos fueran catalogados como diferentes en función a sus necesidades educativas, las cuales estaban centradas exclusivamente en un ámbito patológico. Los centros educativos para educar en la diversidad deben pensar en una escuela creada para todos, que incluya las diferencias y excluya las desigualdades, que propicie posibilidades sociales no excluyentes, que busque dar a cada uno lo más útil y beneficioso para conseguir avanzar en su crecimiento a partir de lo que es y desde donde se encuentra. Esto es la parte de educar en la diversidad. Excluir totalmente las desigualdades, la discriminación y adaptarnos a estas diferencias para que el alumno pueda avanzar a partir de lo que el estudiante tiene y desde donde se encuentra. ¿Sale? O sea, tampoco vamos a exigir a un estudiante que sea de excelencia de 10 porque ya reconocimos que tiene diferentes contextos. Entonces vamos a impulsarlo para que a partir de donde está parado pueda avanzar lo más que se pueda, pero reconociendo desde dónde está parado. Entonces, ¿qué aspectos fundamentales se deben de desarrollar y los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes en en la educación básica de acuerdo a a las etapas del desarrollo cognitivo? Ya vamos a empezar un poquito a lo que es la parte de las teorías del aprendizaje, donde vamos a empezar primero a reconocer qué es aprender y posteriormente a través de los diferentes modelos cómo se aprende, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos implementar una educación de excelencia, nosotros debemos como docentes y también como directivos, e incluso como directivos a nuestros propios maestros, o sea, debemos de reconocer en los propios maestros que cada uno de los maestros tiene un estilo, un ritmo de enseñanza, tiene un enfoque distinto y no los vamos a poder unificar. O sea, es algo casi imposible, más bien imposible unificar en un solo criterio de enseñanza, porque cada quien tiene esos estilos y ritmos. Ahora imagínense un estudiante, un salón de clases con 50 personas, 45, 50, pues son infinidad de estilos, ritmos, procesos, situaciones que traen, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos primero reconocer? ¿En qué etapa de desarrollo cognitivo está mi estudiante? Es decir, ¿en qué etapa de crecimiento está? Bueno, ya sabemos que está en una etapa de adolescencia. Bueno, pero ¿qué dicen las teorías del crecimiento? ¿Qué dice que mi alumno se va a enfrentar a qué o qué etapas, en qué etapa está, qué características está? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Debo de reconocer que mi estudiante tiene representaciones previas. ¿Qué es eso de representaciones previas? Lo que Ausubel nos decía acerca de lo que son los conocimientos previos. Es decir, un estudiante no es una hoja en blanco, no es una persona que venga a aprender, pero que no sepa absolutamente nada de un tema, sino ya trae algo previo y que eso previo le va a permitir enlazar o engranar con el nuevo aprendizaje o el nuevo conocimiento y crear algo significativo, que Ausubel decía el aprendizaje significativo. ¿Sale? Ausubel es uno de los, ahorita lo vamos a ver con detenimiento, pero Ausubel es uno de los, bueno, no es uno, es el precursor de lo que es el aprendizaje significativo, y él nos decía que para que exista o se implemente un aprendizaje significativo, debemos de enlazar lo que ya sabemos con lo nuevo y se va a adaptar a nuestro sistema cognitivo y eso nos va a desarrollar o nos va a dar un aprendizaje significativo o duradero. El aprendizaje significativo no es más que un aprendizaje duradero, es decir, que se va a quedar para toda la vida. Los que sabemos andar en bicicleta, no se nos olvida, si ahorita nos dan una bicicleta, rápidamente la podemos usar. ¿Por qué? Porque se hizo o se implementó un aprendizaje significativo, va para toda la vida.
También debemos reconocer que los aprendizajes crecen o hay una progresión de esos aprendizajes. De hecho, esta parte de la progresión de los aprendizajes es medular o es meramente, es muy importante en la parte de los planes y programas. Desde el 2017, no es cierto, miento, desde el 2011, con la reforma integral de educación básica, lo que se implementó es que los niveles, es decir, por ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, todavía no hay, no hablábamos de media superior, pero la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, no se fragmentaran. O sea, por eso se volvió una reforma integral. ¿Por qué? Porque enlazó los tres niveles para que el aprendizaje progresara desde lo más básico y elemental en preescolar hasta algo más complejo en secundaria. De ahí la progresión del aprendizaje en cuestiones de nuestros planes y programas, que hasta ahorita ya enlaza, por ejemplo, media superior. Es decir, el aprendizaje crece, el aprendizaje se va complejizando y esa complejización va a permitir que se empiecen a resolver o a dar retos cognitivos más adecuados dependiendo del nivel y la etapa de desarrollo en el que el estudiante esté. Entonces, la progresión para el aprendizaje, que es una teoría de Vygotsky, o bueno, es un resultado de la teoría de Vygotsky, nos va a decir que el aprendizaje va a crecer, se va a desarrollar dependiendo con el apoyo que tengamos de alguien más experto que de otro. ¿Sale? Y que debemos de utilizar situaciones de aprendizaje ajustadas al nivel y a las posibilidades. Es decir, yo ahorita vamos a ver qué es una situación de aprendizaje, pero yo en secundaria en matemáticas, por ejemplo, que no doy matemáticas, pero yo no les voy a poner a primero de secundaria cálculo diferencial, que eso se ve en preparatoria. Entonces, es obvio que mi estudiante no, ni de chiste va a poder entender toda la abstracción que implica eso. ¿Sale? Vamos a dejar de compartir, cierro sesión y nos conectamos a la segunda parte, por favor.